Esto es Imagen Empresarial. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina en Citi. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Hola Rodrigo, buenos días, feliz año todavía. Feliz año, exactamente, todavía aplica, estimado Ernesto. Oye, bueno, pues estuviste el viernes en este foro que organizó el ITAN, muy interesante. Lo que han destacado de las declaraciones que hiciste fue pues el remanente que va a dejar el Banco de México. Evidentemente, bueno, ¿cómo lo explicarías el remanente y sobre todo qué volumen de dinero estamos hablando y cómo jueguen las finanzas públicas para este 2025? Hay preocupación este año, Rodrigo, de que el déficit de las finanzas públicas efectivamente se reduzca después de que el 2024 muy probablemente cerró con un déficit históricamente alto, 6% del PIB. Vamos a tener el dato final hasta enero. Así es que para ver cuáles podrían ser las buenas noticias para las finanzas públicas, hablamos del remanente de operación de Banco de México. Este es el resultado de operación de Banxico, sus utilidades que tiene normalmente cuando se deprecia la moneda. Uh-huh. Como los activos del Banco de México están en dólares, que es la reserva internacional, cuando se deprecia el peso, pues valen más esos dólares convertidos a pesos. Y estamos estimando que Banxico tenga un remanente de operación bruto como de 3% del PIB, que es enorme, pero la ley lo obliga a amortizar pérdidas de ejercicios anteriores. Y como Banxico tuvo pérdidas en varios años anteriores, tiene que primero pagar eso es como 2% del PIB, y estimamos que le quedaría como 1% del PIB para transferir a Hacienda. Obviamente todavía hay que ver los números, hay decisiones discrecionales, pero podría potencialmente ser un ingreso importante para Hacienda, no necesariamente 1% del PIB, podría ser menos si Banxico lo decide, pero va a ser una ayuda en las finanzas públicas de este año. Claro. Ahora, cuando dices pagar lo anterior, porque es el valor del activo, como ya mencionabas, ¿no? Es decir, cuando el peso estaba muy fuerte, estamos hablando de 16.50, etcétera, todavía en abril del año pasado, pues eso le genera, digamos, una suerte de pérdida operativa. Cuando hablamos de pagar es que restituye, digamos, lo que se desbalanceó en términos de esos activos, por ejemplo, en la primera mitad del año pasado y en los años anteriores, 2023, en donde el peso estaba bastante fuerte, o cómo entender el pago, digamos. Correcto. Son pérdidas contables que tiene Uh-huh. Banco de México, pero sobre todo de ejercicios anteriores, que es 2023, 2022, me parece que el 21 todavía, cuando Banxico presenta su estado de resultados, que lo publica en su página de internet, muestra pérdidas contables. Así es que si esas las vamos sumando, fueron algunos años de pérdida. Luego va a tener 2024 con un extraordinario resultado positivo, pero antes tiene que pagar las pérdidas anteriores, restituirlas, y lo que le queda ya se podría transferir a Hacienda. Claro que, como mencionas, podría ser hasta el 1%, puede ser menos. ¿Cuáles son las reglas, digamos, que juegan para determinar si Banco de México, después de pagar ese 2%, pues decide hacer lo más amplio que pueda o no? ¿Cuál es esa discrecionalidad o el mecanismo más bien? Exacto. En la primera parte no hay discrecionalidad, que como Sí. platicamos es amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores. Pero luego viene una parte que es de discrecionalidad, que la ley le dice a Banxico, bueno, además discrecionalmente puedes constituir reservas para el futuro, es decir, tomar la decisión de no transferir. Y esa es una decisión autónoma de Banxico de acuerdo a su junta de gobierno, y eso es lo que pues es difícil de pronosticar qué decisión tomaría Banxico. Creemos que porque se juntan varias cosas, que es que hay un remanente importante, que las finanzas públicas están muy apretadas, que el déficit es alto, Banxico podría contribuir. Y recordemos que también se cambió la ley, Rodrigo, para decir lo que contribuye a Hacienda no se puede gastar en cualquier cosa, se tiene que ir al ahorro, ¿no? O a pagar deuda. Ajá. Y eso es algo que también cambió en nuestro marco legal, que le da pues más fortaleza, esperamos, a las finanzas públicas. Sí, ojalá que sí, porque las va a necesitar. Y además porque el banco sí podría decir, digamos, en la parte discrecional, habrá quien no va a estar de acuerdo, pero pues tenemos reservas, o bueno, tiene el Banco de México más bien, de 229 mil millones de dólares. Entonces, pues así como que se necesitan más reservas, no necesariamente, aunque obviamente está el reto formidable de Donald Trump y lo que eso puede implicar. Y eso me lleva y lo conecto con cuál es la proyección de crecimiento económico que están haciendo en Citi para este año en México. Tenemos un esperado de crecimiento para 2025 de 0.8% del PIB, es un crecimiento bajo, sin duda, con respecto a la tendencia, con respecto al año pasado.
Esto es consecuencia pues de la enorme incertidumbre que existe, sobre todo en términos externos, por la presidencia de Trump que ya comienza el 20 de enero, también por factores internos que han contribuido a una menor confianza de la inversión, pero lo que enfatizamos en el seminario, Rodrigo, es que a este momento todavía hay mucha incertidumbre, es difícil hacer pronósticos, porque lo principal que se tiene que resolver es exactamente qué va a hacer ya en concreto el presidente Trump, y eso todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Claro, sí, y además hay que decir que, digamos, hay una brecha de crecimiento normalmente en el arranque de una administración, ¿no? Ha ocurrido en todas, o sea, entra un nuevo gobierno y ahí la economía se ralentiza, sobre todo porque tarda en ejecutarse la inversión pública y por lo tanto la inversión privada, además con los cambios que suele haber cada 6 años, aunque hay cierta continuidad, pues eso lastima el clima de inversión, o no sé si lo lastima como tal, pero sí muchos pues esperan a que esas reglas se vayan desdoblando y tengan más visibilidad, y particularmente en este arranque de gobierno, el de Claudia Sheinbaum me refiero, pues hubo muchos cambios constitucionales, ¿no? Al Poder Judicial, etcétera, y eso pudiera ser el efecto todavía más grande en el arranque, como factor interno más allá de Trump. Correcto, y ese efecto está ahí. Me parece que la mayor parte de los analistas lo tienen considerado para este año. El primer año de una administración es usualmente más lento por todas las razones que mencionaste. Y además ahora pues tenemos toda esta incertidumbre por parte de Trump, pero también por las reformas que han pasado en México, que la mayor parte de los actores inversionistas están esperando a ver cómo se implementan y qué significan efectivamente para nuestra economía. Claro. Ahora, ¿cómo? Y te estoy preguntando algo que es muy complicado justo por lo que mencionas, ¿no? Como no sabemos exactamente qué va a hacer Donald Trump, cuál va a ser el tono y sobre todo la respuesta de México también, que es importante, pero ¿cómo se ve el tipo de cambio para el 2025? Por lo menos a mí me ha sorprendido que a estas alturas la verdad es que ha tenido más fortaleza de la que yo estimaba, sobre todo ante la incertidumbre de Trump, que ya mencionabas. Correcto, es muy buena pregunta, porque si ves lo que tenemos los analistas, por ejemplo, nosotros en Citi esperamos un tipo de cambio peso dólar de 21.1 al final del año, que ya no es mucho más lejos de donde estamos hoy, y si ves el consenso de los analistas, pues es algo cercano. Entonces dices, ¿cómo es posible que hay tanta incertidumbre con Trump y ya no se ve el peso muy depreciado? Y yo diría que la respuesta tiene que ver con que ya se depreció, ya el peso mexicano sufrió un ajuste de casi 20% en el 2024, sobre todo la segunda mitad. Esa ya fue una depreciación pues importante, sin duda. Y ya el mercado ha apreciado algo de los riesgos y sobre todo, Rodrigo, lo más importante, me parece que el mercado está esperando lo mejor de Trump y no está tan preocupado por lo peor. Es decir, un Trump 1, que ya lo vivimos en su primera presidencia, que sí fue muy ruidosa, pero que no cambió la estructura fundamental de comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora el TEMEC. Entonces el mercado dice, bueno, si es lo mismo, pues ya está priceado. Por supuesto, si Trump viene mucho más fuerte, el Trump 2.0 que le han llamado es más agresivo, pues podría afectar más a nuestra moneda en el futuro. Claro, y sobre todo también, bueno, pues esto que mencionas en términos de el tono, porque además algo que no se puede poner necesariamente en un modelo, bueno, se tiene la estimación de crecimiento de Estados Unidos, obviamente México está muy vinculado, independientemente de los aranceles que pueda aplicar a México, de cómo defina los objetivos en materia de seguridad, por supuesto en materia de migración y cómo condiciona eso al tema del comercio internacional entre los dos países. Pero además, si los aranceles de Trump generan inflación, eso lleva al Fed a aumentar la tasa más y entonces la economía de Estados Unidos tiene un crecimiento menor al que hoy se está proyectando, pues eso va a tener también un impacto sobre México, sobre el mundo, pero en particular países que son tan dependientes para esa economía como la mexicana. Pero Ernesto, vamos a hacer un corte. Te quiero pedir la bondad de tu tiempo para platicar un poco más de este panorama económico 2025 lleno de incertidumbres, como ya lo decías, complicado decir dónde van a estar las cosas, pero bueno, pues hay que tener proyecciones. Si nos aguantas el corte y regresamos y platicamos un poco más. Con todo gusto. Esta mañana está con nosotros Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina en Citi. Ernesto, y bueno, me alargué un poco en el comentario anterior, pero saber cómo están viendo ustedes la economía de los Estados Unidos, que es tan relevante para México. Fíjate que aquí hay varias opiniones, Rodrigo. En general, el consenso de los analistas pues espera una economía muy fuerte porque la verdad nos ha sorprendido su resiliencia. Ya vimos la semana pasada, el mismo viernes, que salió la creación de empleo de diciembre en Estados Unidos, fue extraordinariamente alta,
más de lo que muchos esperaban. Entonces el mercado espera una economía muy fuerte, sobre todo porque Trump pues podría impulsarla aún más a través de la desregulación, a través de bajar impuestos corporativos, etcétera. Habiendo dicho eso, en Citi fíjate que estamos un poco fuera de consenso, porque nuestro economista de Estados Unidos piensa que se va a desacelerar un poco más de lo esperado. Y esto por la incertidumbre que se viene, por el impacto de las altas tasas de interés. Así es que es una pregunta abierta, una pregunta que tiene mucha relevancia para México, pero hay diferentes opiniones, pero yo diría que la mayor parte espera una economía fuerte, sin duda. Claro, y es interesante esto que mencionas, porque por un lado, bueno, pues los aranceles y la respuesta a la reciprocidad de los demás gobiernos en el mundo, pues pudiera impactar obviamente la salud de las exportaciones de Estados Unidos, pero al mismo tiempo si eso lo compensa con disminución de impuesto corporativo y siendo la economía más grande, pues ese es el dilema. Y a nivel internacional he visto una discusión entre ciertos círculos de economistas con respecto a este asunto de la inteligencia artificial y los efectos que pudiera tener en el desempeño económico. Probablemente 2025 es todavía muy prematuro para que tenga un impacto significativo, pero ¿cómo lo ves y cómo entender, digamos, los cambios de innovación, pero sobre todo que son transversales? Por ejemplo, la Internet podría ser un buen marcador para entender qué tanto este tipo de fenómenos puede tener un impacto económico en los siguientes años. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una de las preguntas más interesantes, más importantes, Rodrigo, para poder tratar de entender nuestro futuro en el mediano y largo plazo económico, incluso social, personal. Y la verdad creo que hay no muy buen análisis todavía porque no alcanzamos a entender tanto el tamaño, el impacto, las implicaciones que tendría este gran fenómeno de la inteligencia artificial. Creo que la manera en la que se piensa es que ojalá nos ayude a incrementar la productividad, pero protegiendo pues estructuras de empleo que podrían verse muy afectadas. Es cierto que una tecnología tan disruptiva puede tener efectos, por supuesto, muy positivos, pero también puede provocar desplazamientos importantes en muchas profesiones y en muchos sectores. Yo creo que en general el consenso de los analistas están cautelosamente optimistas, pero con mucho cuidado de ver cuáles son los efectos de corto plazo. Todavía es preliminar, pero sin duda todos seguiremos haciendo mucho trabajo para entenderlo. Claro, y es que me hiciste acordar porque ahora que hablábamos de la economía de Estados Unidos, algo interesante pues durante los últimos 10, 5 años es que sigue siendo pues una potencia que se recuperó bien rápido de la pandemia, a diferencia de China, por ejemplo, que le costó más, y que Europa, y uno de los factores sin duda pues es el ritmo de innovación que tiene la economía de Estados Unidos, que es indisputable, que hoy es una economía mucho más resiliente, ya decías el dato del reporte de desempleo del viernes, pero sobre todo una economía que tiene una potencia de innovación pues superior al resto del mundo, ¿no? Si lo comparamos obviamente con otros bloques económicos grandotes como son la Unión Europea y por supuesto como es China, pues sí parece que ahí tiene una ventaja significativa. ¿Qué tanto esto pudiera acelerar más? Bueno, pues es la pregunta, ¿no? Y por eso te lo planteaba. Completamente. La gente habla hoy de la economía de Estados Unidos como la economía excepcional del mundo. Es una que sigue creciendo a pesar de que otras se están desacelerando, incluyendo, como ya mencionaste, China, Europa, mercados emergentes. Y la verdad es que la fortaleza de la economía americana está en su flexibilidad. Es increíble cómo en Estados Unidos se recomponen los sectores, hay innovación, hay por supuesto éxitos y fracasos, pero los fracasos no importan en el mundo del emprendedurismo, ¿no? Se aprende de ellos, hay un sistema financiero sumamente profundo que puede financiar ideas y seguimos viendo que esa excepcionalidad pues hoy le está dando mucha fortaleza a la economía americana. Y por eso en el mediano largo plazo, con muchos signos de interrogación, pues México estamos muy ligados a esa economía, ¿no? Entonces, pues eso en el mediano largo plazo nos tendría que hacer relativamente optimistas, pero bueno, hay signos de interrogación grandotes en la parte política con Donald Trump. Y ese es justo el dilema de la economía mexicana. Tenemos un gran futuro por delante, un gran potencial, tenemos la gran ventaja de la geografía que tenemos, de ser socios de la economía más fuerte del mundo. Y por otro lado, tenemos incertidumbre en reformas locales, tenemos una transformación política que estamos viviendo y vamos a esperar a ver cuáles son todas sus consecuencias. Y entonces estar entre factores muy positivos y factores de más incertidumbre del mediano plazo hacen difícil estimar la economía mexicana y la incertidumbre nunca es buena para la inversión.
Claro, sin duda. Estimado Ernesto, pues te agradezco mucho la entrevista, te mando un gran abrazo, buen arranque del año y ojalá que esto, pues lo deseamos yo creo que todos como mexicanos y le conviene además al mundo, pues vaya configurándose más positivo que negativo, pero pues a esperar, digamos, cómo se va desarrollando pues estos focos de incertidumbre que ya platicamos. Muchas gracias, te mando un abrazo. Otro muy fuerte, gracias, Rodrigo. Ahí escuchamos a Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina en Citi.